Seguimos con Entre Noticias. Continuamos con más de Entre Noticias y en esta oportunidad pues lo habíamos adelantado en el segmento o en los segmentos anteriores. Vamos a conversar con el psicólogo clínico John Aizpurua sobre la reencarnación y el destino de las almas. Ya pues la participación, ya nuestros televidentes se activaron desde temprano al saber que usted venía por nuestras redes sociales, @entrenoticias, @piso_gb, utilizando además la etiqueta ENAlmas para realizar pues algunas preguntas a lo largo de nuestro programa. Gracias por estar aquí, John. Bienvenido, por supuesto, y hablemos un poquito, ¿qué es el más allá? Pues Marjorie, buenos días para ti y para los amigos que nos están viendo ahora, y agradecido por la invitación. El tema sin duda que se las trae. Sin duda. El tema de... Siempre ha sido atractivo hablar de el destino del alma después de la muerte, si hay alguno, la posibilidad de vida después de la vida, qué tipo de vida, qué doctrinas, qué concepciones se han presentado acerca de qué pasa en el más allá. ¿Y quién ve el más allá? Porque si estamos aquí, como vemos el más allá, ¿no? Sí, de modo que hay... Lo primero que hay que decir es que este es un tema tan antiguo como la humanidad misma en cuanto a las preocupaciones del ser humano por intentar conocerse y saber algo de sí mismo y de su posible destino. A tal punto que en la propia infancia literaria de la humanidad, formada por libros como los Vedas, que datan de unos 3000 años antes de la era cristiana, en esos libros védicos ya se hablaba de la reencarnación. De modo que lo primero que hay que señalar es que esta es una idea muy extendida a lo largo de la historia del pensamiento humano y se ha mostrado tanto en creencias religiosas, en pensamiento mágico, luego en especulaciones filosóficas y en nuestros tiempos ha sido materia de investigación científica. De modo que cubre un espectro muy importante de la humanidad. Básicamente en el mundo oriental, culturas como las asiáticas, la reencarnación es un fundamento básico de sus creencias. Y aquí en Occidente ha sido una idea que ha ido creciendo, de modo que no solamente las instituciones de tipo esotérico, filosófico, sino que en el sentimiento general de muchas personas, incluso de creencias cristianas, judías y de otra naturaleza, la natural pregunta de por qué hay desigualdades, por qué somos tan diferentes, qué pasa con las criaturas recién nacidas que fallecen, tienen o no tienen otra oportunidad. Ese tipo de reflexiones ha llevado a que en Occidente también la idea de ese mundo espiritual posterior y el retorno del alma a nuevas vidas, a nuevas existencias, es una inquietud muy permanente. De modo que el primer elemento a colocar allí es que no es un tema baladí, no es un tema liviano, es un asunto interesante sobre el cual hay muchas opiniones, sin duda, favorables o contrarias, pero de que el tema es importante y que invita a pensar en él y a la reflexión, sin duda que es así. Cuando muere una persona, ¿qué pasa con el alma? Exacto. Porque, así como usted lo dice, es un tema profundo, pero para algunos quizás es un tema doloroso. Sin duda. Entonces, estamos apegados, por supuesto, en este plano físico, estamos apegados a lo físico. Entonces, yo extraño a una persona pues que convivía conmigo y que extraño hablar, compartir, tocarlo o tocar a esa persona. Pero entonces se dice, hay una frase que se dice para algunos en medio del dolor, le suena una frase cliché. Ajá. Y es que se muere, se fue el cuerpo, pero el espíritu queda, el alma queda, llévalo en tu corazón y tú dices, no lo puedo tocar, quizás porque no estamos hechos, desde chiquitos no nos han acostumbrado o no nos han educado a que después de la muerte continúa una vida. ¿Qué pasa cuando una persona fallece? Sí, bueno, tú has colocado el asunto muy bien. La idea, valdría la pena colocar esto.
Hay dos grandes respuestas a esa pregunta esencial acerca de si hay o no hay vida espiritual después de la muerte física, después de la extinción de la vida orgánica, después de la desaparición del cuerpo físico. La primera respuesta, la más obvia, la que atiende al empirismo, a la evidencia más elemental o a la apariencia misma, es que acabada la vida física, se acaba la conciencia y la espiritualidad. Es la respuesta de tipo materialista. Materialismo en el buen sentido filosófico de la palabra. La concepción materialista del ser humano, de la historia de la vida, es la que nos dice que una vez cesada la vida orgánica, liquidado el cuerpo físico, no hay posibilidad de sobrevivencia de ningún factor espiritual. La otra gran respuesta, la de tipo espiritual, con muy diversas posiciones, es la que nos dice que somos seres espirituales encarnados en un cuerpo físico, que somos seres trascendentes y que la muerte es una puerta que se abre a otro plano de existencia del espíritu. Ahora, esta respuesta espiritual que compartimos muchos se distribuye en una cantidad de creencias religiosas o filosóficas muy diversas. Por ejemplo, para el cristianismo en general, en su variante católica o protestante u ortodoxa, para el cristianismo el alma sobrevive a la muerte. Hay una continuidad espiritual después de la muerte. Eso lo admite el cristianismo, igual que el judaísmo, igual que el islam. Pero en el caso del cristianismo, por ejemplo, igual que el judaísmo y el islam, solo el alma tiene oportunidad de encarnar en un cuerpo una vez. Y luego de la muerte física, esa alma ocupa un plano de existencia que ha sido llamado de muy diversas maneras, cielo, infiernos u otras alternativas, pero no vuelve a encarnar nuevamente en un cuerpo físico. En cambio, la respuesta del pluralismo... Perdón, ¿no encarna más nunca? Y no encarna más nunca, según la visión tradicional del cristianismo, aunque muchísimos cristianos no opinan así. Hablan de en mi vida anterior, el karma, las deudas de la vida pasada o así. La otra gran respuesta es la de la pluralidad de vidas. Si el alma tuvo oportunidad de encarnar una vez, podría hacerlo otras veces. Y se dice que muchas veces, además. Muchas veces. Y eso permitiría dar respuesta a numerosos enigmas de tipo moral, filosófico, psicológico, que desde la otra perspectiva materialista no tienen respuesta. Inclusive transgeneracionales, cuando digo, bueno, cuando pasamos procesos, ciertos procesos, y quienes de alguna manera hemos pues caminado o hemos tenido algún andar espiritual, pues vamos pues, como indagando. Por ejemplo, en mi caso, pues me gusta pues, saber un poco, y hablo de lo transgeneracional, lo que se va repitiendo en historia tras historia tras historia. Entonces a veces te dicen, es que esto viene de vidas pasadas. Sí. Y tú dices, mi vida pasada o la vida de mis ancestros. Sí, fíjate, Marjorie y amigos que nos ven ahora, hay una pregunta muy obvia, que es esta. Todos los días, y siempre ha sido así por lamentables condiciones en la vida humana, fallecen criaturas a muy corta edad, a muy temprana edad. Hay criaturas que viven meses, algunas días, horas, otras pocos años. Otras personas tenemos la fortuna de vivir una existencia mucho más larga. La pregunta es, si solo se vive una vez ante Dios, ante la justicia universal, ¿cuál es la equidad en esas condiciones? ¿Por qué unas almas solo pueden, viviendo una vez, repito, en esta tesis, por qué unas almas solo tienen la oportunidad de experimentar la vida por días o por meses, producto de una enfermedad, producto de alguna circunstancia social? ¿Y por qué otros seres sí podemos disfrutar de esta experiencia maravillosa que es la vida durante décadas? ¿Cuál es el equilibrio de la justicia de Dios en esa situación? ¿No será un tema de escogencia de almas? Bueno, ¿El alma de ese bebé no estaba preparado para estar en este plano físico? Claro, puede haber respuestas diversas, pero mi primera reflexión es, ¿hay equilibrio en el universo, en la vida, ante esa inequidad? Eso por una parte. Por la otra, desde hace milenios, e incluso pensadores lo plantearon, la gente se preguntó, bueno, ¿tengo o no tengo recuerdos de esas vidas anteriores?
Lo habitual es que no los tengamos. La experiencia psicológica humana es que en cada vida no recordemos lo anterior como un mecanismo de equilibrio, porque sería terrible la carga emocional pesada de tener recuerdos conscientes de lo que pasó antes. Pero sin embargo, a lo largo de los tiempos, hay muchísimas personas, muchísimos niños sobre todo, que recuerdan fragmentariamente o de manera bastante completa sus experiencias anteriores. Y eso ha dado origen a que se hayan planteado investigaciones acerca de niños que recuerdan vidas anteriores. Y hay incluso proyectos universitarios en el mundo acerca de la investigación de si esos recuerdos que han mostrado niños, sobre todo niños, de vidas pasadas, coinciden con experiencias objetivas. Es decir, un niño que en la India, por ejemplo, recuerda una vida en América y se ha hecho la investigación acerca de si esa otra existencia fue real y se comprueba que esos recuerdos no corresponden a un invento, a una fábula, sino que corresponden a una información objetiva. Es decir, que hay todo un mundo, a partir de esa creencia, hay todo un mundo de investigación objetiva e incluso en universidades del mundo. Ahora, cuando se dice o cuando se habla sobre la reencarnación, que esta alma, vamos a basarnos por supuesto en la teoría de que el alma puede reencarnar nuevamente en plano físico. ¿Esa alma escoge que quiere reencarnar en un hombre, en una mujer? ¿Cómo es ese proceso? Sí, la mayor parte de los estudiosos sobre la materia coinciden en que la capacidad de escogencia de un alma o de un espíritu, como se quiera denominar, de una vida venidera, va a depender mucho del grado de conciencia evolutiva que posee. En otras palabras, personas que ni siquiera tienen ahora en este mundo encarnado o desencarnadas, que van a reencarnar, personas que ni siquiera tienen conciencia de ningún valor, ni siquiera a sí mismo, que no tienen idea de la realidad que les rodea, que ni siquiera saben en qué están transitando en ese espacio espiritual, su capacidad de escogencia es mínima. En cambio, a medida que el alma evoluciona en su progreso evolutivo, a medida que evoluciona, pues, mejor dicho, su capacidad de escogencia es superior. De modo que la posibilidad de elegir es directamente proporcional al nivel evolutivo del espíritu. Hablemos de la conciencia, del trabajo interno, del trabajo espiritual. Sí, me consta, no solamente mi trabajo como psicólogo clínico cuando ejercí, que ahora no lo hago, me consta y le consta a psicólogos clínicos, a psiquiatras que han trabajado este tema, que seres que fallecen o desencarnan y en el mundo espiritual ni siquiera saben que han fallecido. Su grado de perturbación es tal que deambulan sin rumbo, sin conciencia clara de su propio ser. Por eso dicen que hay almas en pena, ¿a eso se refiere? Creo que la traducción popular de esa situación es la de que son almas en pena. Tendrá que ver también, John, con este tipo de personas o en este tipo de procesos de personas que fallecen en accidentes graves o en hechos graves, puntuales, quizás accidentes de tránsito, quizás pues en asesinatos, etcétera. Pero eso lo vamos a o en tragedias tal vez, y quizás pues no se lo esperan. Tal vez está en su plan de vida y obviamente pues nadie sabe cuál es el plan de vida, ¿no?, de cada quien, sino que pues uno va caminando en función de... Pero bueno, ocurren ciertas situaciones. Entonces, claro, este tipo de hechos pudiera generar o pudiera devenir un alma en pena, o esa persona no estaba preparada y su alma tampoco. Esto puede pasar, pero nos lo va a responder al regreso. Vamos a recordar que estamos hablando con John Aispurua, él es psicólogo clínico, sobre la reencarnación, el destino de las almas. Hay muchísima interacción a través de nuestras redes sociales, @EntreNoticiasPisoGB, utilizando la etiqueta o el hashtag ENAlmas. Al regreso pues comenzamos a